porque muchos no saben cómo poner esta lámina, porque si la doblamos así como la puse yo doblada, entonces nunca va a haber liqueo, porque el agua, porque muchos lo que hacen es que le cortan aquí y lo doblan, pero entonces aquí el agua es como si este flashing fuera el corte de la lámina esta, entonces aquí se mete el agua. Forma correcta de ponerlo, porque así el agua no liquea, porque está doblado, no está cortado. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. En este video les voy a enseñar cómo poner esta lámina para que no tengan problemas de liqueo en estas partes. Entonces vamos a ello. Bueno, aquí lo primero que hay que saber, por ejemplo aquí este tramo, las láminas estas miden 10 pies, entonces una completa no me llega hasta allá. Todo lo que hago es poner aquí, pues pose por mitad más o menos. Ahí siempre hay que evitar poner pedazos pequeños. Podía poner uno entero, me iba a llegar tal vez por ahí, pero no es muy recomendable poner pedazos pequeños, porque pues aparte se ve mal. Entonces siempre hay que tratar de poner pedazos grandes para que quede mejor y se vea mejor. Entonces ahorita les digo por qué, porque si pongo un pedazo pequeño no se alinea bien con el otro, siempre queda mal. Entonces es mejor poner pedazos grandes. Si es posible uno completo, pues uno completo, pero como aquí no me daba uno, me iba a quedar un pedazo pequeño, pues preferí poner la mitad y ahorita pongo la otra mitad aquí para que me queden los dos esos pedazos grandes. Entonces aquí ya tengo puesto mi valley, aquí como ven lo doblé, porque aquí quiero que esta lámina quede bien asentada aquí. El agua no va a empujar, pero por si acaso empujar hacia allá, pues queda bien asentado. Entonces por eso aquí ya tengo doblado el valley. Nosotros el valley aquí lo cortamos al ras, no lo subimos arriba, porque luego cuando las casas hay que quitar la teja y eso, si dejan el valley aquí cuesta un trabajo para poderlo quitar, porque ya está puesto el siding. Entonces tampoco hay necesidad de ponerlo para arriba, por eso es que ponemos esta lámina, para que el agua no se meta ahí. Entonces por eso preferimos nosotros dejarlo cortado y el agua no de ninguna manera va a subir para arriba. Entonces bueno, nosotros a esta lámina le llamamos apron, eso porque pues traducido al español es un mandil, y como pueden ver es como un mandil. Entonces así es como le llamamos aquí en la compañía, apron flashing. Entonces aquí lo que hago es más o menos aquí lo dejo unas 5 pulgadas más o menos, 4 pulgadas, que suba hacia arriba. Entonces aquí lo que hago es lo doblo más o menos las 5 pulgadas aquí, lo dejo un poco doblado así, solo para que me haga este doblez. Y ahorita lo que hago es lo meto aquí por debajo del estar, lo siento bien ahí, le meto un clavo y lo siento aquí. Y ya nos queda bien asentado ahí. Entonces aquí lo que yo hago es asentarlo bien. Hay que tratar de que no se raye mucho. Aquí se rayó un poquito, pero la teja va a quedar arriba. Y eso que le estoy haciendo con la parte de goma es lo que les iba a decir, tratar de que no pegarle con la goma para que no se nos raye. Entonces aquí le meto 2 clavos solo para detenerlo ahí, y aquí si ya está bien asentado, entonces puedo meter uno aquí solo para que me deje doblar esta parte. Aquí arriba no importa aunque se raye, porque el siding va a ir ahí, entonces no se va a ver. Entonces aquí lo que hay que tratar es de que esto se doble así. Aquí como digo no importa, porque aquí el siding va a ir bien pegado, entonces esto no se ve, aunque quede raspado no se va a ver. Ahí. Y así ya queda
bien asentado. Aquí podemos poner otro clavo para asentarlo bien y ya así queda bien asentado. Como pueden ver, aquí ya el agua no entra y ya esta teja queda ahí. Bueno, aquí hay que poner un step flashing, que es el que va a ir abajo de esta teja. Lo podemos, si queremos, podemos ponerlo ahí y queda mejor porque así tapamos aquí donde se raspó. Pero la ventaja de este es que este no queda cortado, entonces aquí el agua pues obviamente no se va a liquear. Entonces así está la forma correcta de ponerlo, porque así el agua no liquea, porque está doblado, no está cortado. Entonces aquí ya podemos poner este flashing aquí y nos sirve para tapar donde se dobló el apron, y ahí le ponemos uno solo para sentar bien el flashing. Entonces aquí ponemos el otro flashing que lleva aquí, lo clavamos y ya, entonces ya aquí ya queda sellado. Así es la forma correcta. Y aquí ya nosotros le ponemos un tape aquí tapando el apron, ahí donde se alzó, como aquí lo asenté y se alza. Entonces aquí lo que hacemos es metemos un tornillo de los que tienen goma, o metemos un clavo de 3 pulgadas y le ponemos caulking para que quede bien asentado. Ahorita lo voy a dejar así, o bueno, voy a meterle un clavo de estos. Siempre cuando es aquí, ya sea que meta un clavo de estos largos o un tornillo, y ahí le ponemos caulking al último y ya queda bien asentado. Como pueden ver ahí ya queda un trabajo bien limpio, bien sellado, y así también queda aquí bonito. Ya cuando queda el siding queda tapado ahí, entonces ya solamente se ve el metal. Y ahí también ya saben que a nosotros nos gusta bloquear siempre estas partes, queda bien bloqueado todo. Ya cuando queda todo el soffit puesto, ya solamente se ve el metal así alrededor y se mira, se ve bien y queda bloqueado. Acuérdense, hay que bloquear eso porque ahí se meten los pájaros y los murciélagos a hacer nido. Entonces así queda bien sellado. Y ahorita voy a hacer este lado y ahorita les muestro ya cómo queda con el flashing terminado. Amigos, pues ahí quedó terminado. Como pueden ver, ya está puesto todo mi step flashing, y como les mostraba ahí, pues la lámina ya quedó bien, completamente recta, bien limpio el trabajo, el step flashing. Ya le había explicado en otro video que nosotros le dejamos de media a 1 pulgada despegado la teja del flashing de la pared. Entonces así es como queda. Estoy haciendo este video porque muchos no saben cómo poner esta lámina. Entonces por eso es que quise hacer este video, para explicarles más a detalle cómo es que se pone, porque muchos no saben ponerla. Entonces así es como se pone ahí. Lo más importante es ahí, porque si la doblamos así como la puse yo doblada, entonces nunca va a haber liqueo, porque muchos lo que hacen es que le cortan aquí y lo doblan. Pero entonces aquí el agua es como si este flashing fuera el corte de la lámina esta. Entonces aquí se mete el agua, aunque le pongas caulking con el tiempo, pues no se despega poquito, entonces por ahí se puede liquear y se mete por allá. Entonces así es como queda. Así es como queda aquí también ya. Aquí también, pues como siempre ya saben, nosotros nos gusta dejar bien sellado ahí. Pues así es como queda. Así es como queda también ahí. Y bueno, pues espero que este video les sirva, les ayude. Una disculpa, ando un poco mal de la garganta, un poco ronco, pero espero que pues lo más importante es que se vea lo que les estoy explicando. Y pues una disculpa por la voz. Bueno, pues un saludo a todos y pues como siempre nos vemos en el próximo.